Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, hoy vamos a ver tablas de verdad. Espero que Hola. sea una sesión eh, no muy larga. Eh, si recuerdan, ya hablamos de esto la semana pasada y es importante, más que ver tablas de verdad, aunque sí son muy lindas, entender y qué relación tienen con nuestras reglas de inferencia. Algo que me quedé pensando a propósito de sus semana pasada es que a veces no se ve por qué hacemos eso. Este, no se ve por qué hacemos, Dios, no, esto no, aquí. No se ve por qué, no se ve por qué estamos, no se ve cuál es la función que tienen, no se ve qué relación tienen con las reglas de inferencia y bueno, pues es un poco en lo que les quiero insistir el día de hoy. Pienso que si todo sale bien, pues no va a ser una sesión muy larga, lo cual creo que está bien porque no sé ustedes, pero yo tengo muchísimo calor y creo que nuestras capacidades cognitivas dan para menos bajo estas circunstancias o al menos las mías, ¿no? Entonces, una disculpa si no si esto no sale tan bien el día de hoy. Dice Emilia, me traumaron con hacer, no vamos a hacer una de 64, Emilia, no te preocupes, vamos a hacer solamente una de 16 y no la van a hacer ustedes, solo van a ver cómo se hace, que es lo que verdaderamente nos interesa. Déjame ver el chat, no se actualiza. Bueno, entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la prueba rápida de reducción al absurdo para verificar la validez de un argumento válido. Esa prueba me gusta mucho porque es muy efectiva, pero tiene sus desventajas que les voy a platicar hoy. Y luego vamos a hablar ya del siguiente tema que nos interesa más, que es el que más nos importa en este semestre, que son las conectivas complejas. He pensado mucho en cómo vamos a trabajar y pues es muy importante que ustedes tengan la idea de cómo se hace una prueba, pero justo como comenta, atendiendo al comentario de Emilia, algo que no es importante es que ustedes resulten con trauma después del curso. Entonces, eso me parece que se puede evitar y pienso que vamos a encontrar una forma apropiada para encontrar un buen equilibrio entre que ustedes sepan cómo se hace una prueba y puedan hacer pruebas y eh, sepan la teoría detrás de la prueba, que es más importante que poder hacer las pruebas en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay gente que tiene muy buena habilidad computable, que entiende cómo es la aplicación de las reglas y logra resolverlas. Y eso es, por supuesto, central cuando estás haciendo lógica, pero cuando estamos haciendo lógica en la carrera de filosofía es más importante tal vez entender por qué las pruebas son como son y por qué funcionan como funcionan con respecto a poder hacer la demostración. Entonces creo que podemos encontrar un buen equilibrio entre que ustedes puedan hacer pruebas pues relativamente sencillas, no demasiado complejas, y sepan cómo funcionan y además vean que son cosas padres, ¿no? Entonces, de nuevo, no puedo ver el chat muy actualizado, entonces por favor, si cualquier cosa me dicen por audio. Este, Voy a suponer que estamos todos. Bueno, para empezar, estoy suponiendo que me están escuchando. Y así, ¿alguien puede confirmarme que es así, por favor? Sí, sí te escuchas. Muchas gracias, chicos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es esto? Bueno, luego lo veo. Ok, entonces les recuerdo que estamos grabando estas sesiones. Probablemente haya una versión más sintética de cómo se hace una tabla de verdad en los videos que hemos estado trabajando, pero no sé qué tan necesario es. Y bueno, hoy vamos a hablar de pruebas semánticas, es la segunda parte de este tema, la primera la vimos la semana anterior. Hoy es 2 de junio, no, hoy no es 2 de junio, no tengo idea de qué día es hoy. Bueno, entonces, no, esta no es la presentación correcta, ¿por qué? Diablos, permítanme un segundo, no, claro que no, esta no es. Claro, esta es la del 2 de junio. A ver, ok, ahora van a ver mi desastre de computadora. ¿Dónde está? Aquí está, ok. Esta sí.
Y vamos a ver si sí es la correcta. Sí, sí es la correcta. Ok, entonces, ahora sí podemos comenzar. Si esto ya está, de todos modos no es 2 de junio, no sé qué día es de por la segunda parte de este tema y pues les recuerdo, ¿no? Lo que ya habíamos dicho siempre, que estamos grabando y pues cualquier cosa que tengan inquietud al respecto, pues la hablamos, no hay ningún problema. Entonces, la vez pasada que hablamos de esto, establecimos las características de las 4 conectivas principales o las más célebres o las más y la negación, la disyunción y la implicación. Y dijimos algunas características. Las más importantes es que son definidas por sus por los valores, por las relaciones que tienen las proposiciones que están vinculando y los valores de verdad y las formas en las que se relacionan los valores de verdad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la conjunción por sí sola no tiene la capacidad de tener un valor de verdad, ni la negación, ni la implicación en ninguna otra conectiva, así como los términos encategoremáticos en general no se pueden utilizar si no están acompañando a un término que sea significativo, que es algo también de lo que hablaba Axel Barceló en el texto que hablamos que revisamos la clase pasada. Entonces, ¿cuál es esa idea? Muy sencilla, que cuando nosotros utilizamos palabras en el lenguaje, cuando decimos términos, que es un término sin categoremático, un término que necesita de otra cosa para tener significado, como cuáles, como todos, algún, no, y, o, esas palabras por sí solas no logran significar, pero si las ponemos con otras cosas, entonces sí, con cosas que sean significativas, por supuesto. Entonces, cuando tú dices todos y nada más llegas y utilizas el cuantificador universal y dices todos, pues la gente se va a quedar pensando como todos quiénes o todos qué, de qué está hablando, de qué se trata. Cuando digo todas mis, bueno, no creo que sean mascotas, pero bueno, todos mis seres queridos son gatos. Entonces, independientemente de si es algo verdadero o es falso, es algo que ya tiene sentido, que ya se puede verificar si es verdadero o es falso. ¿Qué es lo que nos interesa cuando estamos trabajando con lógica proposicional y con lógica con predicados y con lógica en general? La relación de las proferencias o los enunciados con la verdad. Eso es, a fin de cuentas, lo que estamos verificando, no en un sentido epistemológico, no con exactamente qué es lo que hace que sea verdadero o falso un enunciado, pero sí su estructura más general, porque todas las cosas que nosotros en filosofía y en ciencia y en cualquier escaño del conocimiento pretendamos presumir que son verdaderas o son falsas, pues vamos a tener que entenderlas con una estructura lógica subyacente. Y vamos a tener que entender siempre que alguien esté argumentando que hay una noción de consecuencia lógica de algún tipo. Entonces lo que estamos estudiando aquí es pues cuáles son las más elementales. De eso se trata la lógica clásica. Y bueno, decíamos entonces la conjunción, igual que la palabra y, la conjunción solita no puede significar nada, no tiene valores de verdad. Pero si a sus lados tiene una P y una Q como proposiciones, pues entonces sí, ya puedes saber el valor de verdad de la conjunción, por una parte. Por otra, recordando que en lógica clásica están vigentes los principios clásicos, aristotélicos. Eso significa que pues las cosas son necesariamente o bien verdaderas o bien falsas. Eso queda bien ilustrado en... Si tú tienes una proposición cualquiera, dices, ahí está P, y dices, no tengo idea de si eso es verdadero o falso. Bueno, medio que no importa porque lo que puedes saber es que necesariamente es verdadera o bien falsa. Y de ahí puedes suponer qué consecuencias tiene que sea verdadera y qué consecuencias tiene que sea falsa. Y eso aplica también en la realidad, ¿no? Entonces, decíamos, la conjunción y la negación, bueno, se definen así. La conjunción solo es verdadera si ambos conjuntos son verdaderos y la negación tiene un valor que siempre es opuesto a aquello del valor de lo que está negando. Entonces, se parecen en funcionamiento a los expedientes informales y no, se parecen mucho. Pero no hay que confundirnos con que los expedientes formales son lo mismo que los informales, de acuerdo con la distinción que hizo Grice en el artículo de Lógica y Conversación que revisamos hace algún tiempo. Ay, que por cierto, por fin se logró subir el video y ahí está. Que
Qué pérdida de tiempo fue. Bueno, entonces, en contraste que la conjunción y la negación, en contraste con la disyunción y la implicación. ¿Por qué digo que hay un contraste? Porque la disyunción y la implicación correspondería no y sí algo. Entonces no hay que perder de vista eso. La disyunción en lógica o la disyunción incluyente se define así, solamente es falsa si ambos disyuntos son falsos. Solamente es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces decíamos, esa disyunción en el lenguaje natural se parece a cuando mencionamos que hay dos opciones, pero en realidad nos da lo mismo si se da una, la otra o las dos, ¿no? No sé. Ustedes que les gusta mucho la lógica dicen, ¿vas a entrar a la clase con Cristian o con Gabriel? Y dicen, pues con Cristian o con Gabriel o con los dos, o sea, no hay problema. La universidad es pública y gratuita, pueden entrar a las dos. Y si al final resulta que entran nada más a la de Cristian, pues esa disyunción seguía siendo verdadera. Si resulta que entran nada más en mi casa, entonces la disyunción sigue siendo verdadera. Y si entran a las dos, la disyunción sigue siendo verdadera. ¿Cuál es el único caso en el que no se cumple? Cuando no van a ninguna de las dos. En ese caso, pues sí, esa disyunción habría sido falsa. Y la implicación que decíamos se parece a las amenazas o las promesas. Que es el caso de Fabio y Disneylandia, ¿no? Si el antecedente se cumplió y se cumplió el consecuente, entonces la promesa o la amenaza era verdadera. Si el antecedente se cumplió pero el consecuente no, entonces tenemos evidencia de que era falsa. Los casos que son raritos son donde tienes los antecedentes que son falsos, pero en realidad tiene sentido, porque lo que dices es, bueno, no quedó demostrado que esa implicación, perdón, esa promesa o esa amenaza era falsa porque no se cumplió el antecedente. Y ya, así es como podemos acercarnos un poco a entender la relación de expedientes formales e informales, pero nunca perder de vista que cuando estamos trabajando ya en lógica proposicional, lo que determina de manera final qué significa una conectiva son sus definiciones veritativo-funcionales. Y ya, no sé si hay dudas hasta aquí. Pues no puedo ver porque no se actualiza el chat, pero si hay alguna me dice alguien, por favor. Ok, entonces justo el temor que tenía Emilia es, pues, si nuestra prueba semántica fuera siempre la tabla de verdad, sería un horror, porque, bueno, es manejable cuando tienes una tabla de verdad de, no sé, de 3 variables, 4 variables, porque sigues la fórmula 2 a la n, y entonces lo que tienes, ¿por qué son 2? Pues porque son, verdadero y falso, son los valores posibles. Y a la n, porque eso va a determinar el número de ese n va a quedar determinado por el número de variables que tiene la fórmula en cuestión. Entonces, cuando haces la operación, pues sí, te da, si son 2, pues alguien, ok. Si es una variable, pues entonces van a ser 2 renglones, como vimos con la negación. Si son 2, pues entonces van a ser 4. Si son 4 si son 3 van a ser 8. Si son 4 van a ser 16. Y en 16 yo creo que está el límite de lo que es admisible hacer para entender la tabla de verdad. Probablemente, y eso es de lo que ya hablábamos la semana pasada, probablemente se podría pensar que este ejercicio de repetición hace que afiances tu conocimiento del significado de las reglas de las definiciones de las conectivas, pero no, yo creo que funciona mejor entenderlas. Entonces nos vamos a quedar con 16 y ya. Y esta fórmula que está aquí en pantalla tiene 4 variables, por lo tanto debe tener 16 renglones, que ya es bastante decir. Y aquí hay un error frecuente, que es que se suele pensar cuando las explicaciones no son suficientemente claras o pausadas o exhaustivas, entonces por eso quise hacer esta hasta con colorcitos y toda la cosa. Una de las preguntas que suele hacer la gente que no entiende del todo cómo funcionan las tablas de verdad o para qué es de dónde salen estos valores que ya puse ahí en pantalla. Y la respuesta es, pues mira,
tienes que pensarlo como sucedería con una tabla simple, ¿no? Con una tabla a lo mejor de la negación, que nada más tengas una proposición, dices, pues va a ser la mitad verdadera y la mitad falsa. Y si tuvieras dos proposiciones, pues serían 4 renglones, y lo que tendrías sería la mitad verdadera para la primera proposición, la mitad falsa, y para la segunda proposición, la cuarta parte y la cuarta parte. Entonces, creo que para eso sí está padre ver este ejemplo con 16 renglones, porque lo que dices es, mira, ¿de qué formas? ¿De qué formas puede ser P? Dices tú, bueno, pues puede ser o bien verdadera o bien ser falsa. ¿Y qué es lo que estás buscando con esta tabla de verdad? Ilustrar las combinaciones posibles que hay entre P, Q, R, S y sus respectivos valores de verdad. Entonces, si se fijan, este primer renglón de la tabla de verdad es muy bonito porque lo que es muy ilustrativo cómo se va construyendo. En el primer renglón lo que ves es qué sucedería si tanto P como Q como R como S fueran verdaderos. Y de eso podrías ir derivando valores de verdad. Luego, ¿qué sucedería si todos fueran verdaderos excepto S? ¿Qué sucedería si todos fuesen verdaderos excepto R? Y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo es generar todas las combinaciones posibles mediante pues, una estrategia que ya está bien conocida, ¿no? Que es hacer todos los renglones de la tabla de verdad y después separarlos respectivamente. En este caso, como son 4, pues van a ser para P mitad y mitad, luego para Q, digamos la cuarta parte verdadero, la cuarta parte falso, la cuarta parte otra vez verdadera y la cuarta parte falso. Para R, la octava parte, que serían 2 y 2, 2 verdaderos y 2 falsos, y luego así sucesivamente, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y S, la 16ª parte verdadera y la 16ª parte falsa, es decir, un verdadero y un falso en cada renglón. Y esa explicación me parece que a veces se pierde de vista y pues bueno, por eso se las quiero mencionar. Ya sé que muchos de ustedes ya son muy buenos de esto y en esto y espero que no los esté aburriendo mucho, pero bueno, ahí vamos. Hasta aquí hay dudas. No lo sé. Ok. Bueno, entonces continúo. Entonces, algo muy importante es que cuando ya tienes valores de verdad asignados para una proposición, pues no necesitas volverlos a buscar después, ya están. Entonces, P siempre va a tener el mismo valor de verdad en todas las ocurrencias que haya en la fórmula que está ahí. Si P apareciera, aquí aparece 2 veces, pero si apareciera 5 veces en la fórmula, las 5 veces tendría que tener el mismo valor de verdad. Eso es muy importante. Entonces, lo mismo sucede con Q, con R y con S. P, Q, R y S tienen siempre los mismos valores de verdad. Entonces aquí vemos que P es las dos, 8 verdaderos y 8 falsos, luego 8 verdaderas y 8 falsas, correcto, el que está en azulito. Luego Q lo vemos 4 verdaderas y 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas en verde. Y aquí también lo tiene, ¿no? 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Luego a R lo ves en rojo, 2 verdaderas, 2 falsas, y así sucesivamente, y lo ves hasta acá al final, 2 verdaderas, 2 falsas, y S una y una respectivamente, y así aparece también en esta otra ocurrencia. Y ya, hasta aquí dudas, ¿todo bien? Ok, todo bien. Bueno, entonces, lo siguiente que haces es que asignas el valor que se obtuvo según lo que tienes disponible, ¿no? Según la información que hay. Y pues la forma más sencilla de proceder es pues, las negaciones de una proposición. ¿Por qué? Porque pues ahí no hay pierda, ¿no? Sencillamente inviertes el valor. En el caso de S, como está negado, pues primero es verdadero y entonces la negación tendrá valor falso. Y así sucesivamente. Si es falso, va a tener verdadero. Y lo mismo con R. R tiene primero valor verdadero, entonces va a tener falso y así sigue, ¿no? Entonces, ahí no hay más que explicar. Lo que pasa después es que ya con esta nueva información podemos seguir avanzando. Bueno, de hecho también podíamos hacer esto antes porque sí teníamos información suficiente para tener el valor de la implicación. Entonces, en esta columna en rojo, en la primera implicación lo que tenemos es pues el valor correspondiente a cada una. De manera muy rápida, lo que ustedes pueden saber
es que tengan presente, para no estar haciendo como uno por uno y como un mantra, ¿no? Donde estás diciendo verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Y ese ejercicio como muy, muy repetitivo. Lo que pueden hacer es pensar en la definición de la implicación o en la definición de la que sea la conectiva que están evaluando. Y dices, mira, ¿cuáles son los casos en los que la implicación es falsa? Dices, bueno, la implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y si piensas en eso, te puedes fijar y dices, mira, P, donde están los antecedentes, son todos verdaderos y en este caso, en la parte de abajo, son todos falsos. Bueno, eso implica que solo es posible que la implicación sea falsa en la primera mitad de la tabla, por decirlo de alguna forma, cuando el antecedente es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, como sucede en los 4 primeros renglones, entonces sabes que eso es verdadero, no hay problema. En los segundos 4 renglones es distinto. Si el antecedente es verdadero y, como sucede en los 4 renglones, es falso el consecuente, entonces la implicación es falsa. Y en el resto de los casos puedes proceder muy rápidamente porque lo que dices es imposible que, dado un antecedente falso, la implicación sea falsa. Entonces ya sabes que todos los demás renglones de la implicación van a ser verdaderos. Y ya, y así procedes. Entonces con eso tienes de manera muy sencilla la asignación de valores de la implicación. Y pasa lo mismo con R implica S. Todo en lo que te tienes que fijar es cuáles son los casos donde es posible o donde se da que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, y esos son los que van a ser falsos, que es lo que sucede en este renglón, en el segundo, en el, ya no sé qué número de renglón es, pero este que estoy circulando con el puntero, en este otro y en este otro. Solamente en 4 casos puede suceder que la implicación sea falsa y el resto de los casos son verdaderos. No sé qué sucedió, me sonó una alerta, pero parece que no. Ok. Entonces, así tienes ya los valores de las dos implicaciones y de las negaciones. Entonces ya hay bastante más información. ¿Alguien dice algo? ¿Perdón? No. Ok. A ver. No, creo que no. ¿De dónde saqué los números de color negro? A ver. Por eso íbamos paso por paso. Estos números que están aquí, todos estamos de acuerdo que tienen que ver solamente con la asignación según la fórmula 2 a la n y ya, ¿no? Son los que le corresponden a cada variable. Los números de color negro, pues por una parte aquí solamente los puse en negro para que no nos confundiéramos con tantos colores, pero ya son los que dimos en la primera parte, son estos mismos. Esa es la pregunta. ¿De dónde vienen los números de las B, Q, R y S? Espero que sí. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí es, solo voy a regresar para que se vea como progresivamente la secuencia. Aquí asignamos entonces los valores que corresponden a cada proposición según pues según el orden solamente de las proposiciones, ¿no? Siguiendo la fórmula 2 a la n. Luego, aquí los números ya se volvieron negros, pero solamente cambiaron de color para no confundirnos demasiado. Luego procedimos asignando los valores de la negación, de las dos negaciones respectivamente, la primera en azul y la segunda en verde. Pero los números pues ya los teníamos de la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Solo cambiaron de color. Luego asignamos los valores de la implicación y de la primera implicación y luego de la segunda implicación. Y ya, hasta ahí es hasta donde vamos. No hay ninguna duda, hay algo que... Ok.
Bueno, si hay alguna otra cosa, por favor, insiste, Rafael. Espero que aquí se haya entendido de dónde salieron. Ok. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, asignamos hasta aquí las dos negaciones y las dos implicaciones. Y luego procedemos con la primera disyunción. La disyunción, en este caso, que está en color verde, se obtiene a partir del valor de P, en este caso que está a la izquierda de la disyunción, y de la negación de S, que está a su derecha. Y lo que haces es que procedes de la misma forma. Piensas, ¿cuál es la definición de la disyunción? Dices, pues la disyunción solamente es falsa, los disyuntos son falsos. Entonces, lo que observas es que como los primeros 8 renglones de P son verdaderos, dices, pues ahí es imposible que la disyunción sea falsa. Entonces, los únicos casos en los que puede ser falsa son estos que están aquí, donde los dos son falsos, ya en la segunda parte, en la segunda mitad de la tabla, ¿no? En la parte de abajo. Entonces tienes 1, 2, 3, 4 casos en los que la disyunción es falsa y ya. Y lo mismo sucede con la segunda disyunción, la que está marcada en azul. Lo que tiene sencillamente es, bueno, ¿cuáles son los casos en los que en los que los dos valores de verdad son falsos? Y serían aquí y acá, en los renglones que son el séptimo y octavo, me parece, y en los penúltimos dos. Esos son los 4 casos en los que esta disyunción es falsa y el resto son verdaderos. Entonces, esto es lo que haríamos asignando valores uno por uno, ¿no? Y ya que asignamos valores entonces respectivamente a las implicaciones, a las disyunciones y a las negaciones, podemos proceder a asignar valores a las conectivas pues más amplias. Si se fijan, en este caso las dos conjunciones y la implicación principal. Si se fijan, este caso de esta conjunción que estoy marcando ahí incluso con marcatextos, es claramente algo que no podíamos tener antes, porque para tener el valor de esa conjunción, primero tienes que tener el valor de las dos implicaciones. Entonces, la propia fórmula te va diciendo cuál es el orden o cuál es la jerarquía sobre el cual tienes que proceder para asignar valores. Y pues sencillamente te fijas otra vez con tu mismo método, dices, bueno, ¿qué es lo que define a la conjunción? Que solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. Y pues ya entonces ahí tienes que buscar cuáles son los casos en los que se da que ambos sean verdaderos y pues están marcados ahí, ¿no? Son varios en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí son bastantes. Bueno, y ya que tienes esa conjunción o el valor de esa conjunción, entonces puedes hacer primero, qué curioso, no sé por qué hice esto, a ver. Me salté una diapositiva, perdón, no pero bueno, la información igual está aquí. Marcada en rojo, lo que tienes es la segunda conjunción. La segunda conjunción, pues está hecha de ¿qué? De la conjunción que tiene a la izquierda, la que vimos en la diapositiva anterior, la que está en este caso marcada con marcatextos, y la disyunción que tiene al lado derecho, la disyunción entre P y no S. Entonces procedes de la misma forma viendo cuándo son los dos verdaderos y ya son menos casos en los que se da que en esa conjunción sea verdadera. Y por último, lo que tienes es la implicación, que es la conectiva principal. Esa implicación, ¿cómo se determinan sus valores? Bueno, a partir de la conjunción que está en rojo y de la disyunción que está en verde. Entonces, ¿qué es lo que toma que esa implicación sea falsa? Que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Y renglón por renglón lo que ustedes pueden ver es que eso nunca sucede. Nunca sucede que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces, eso te da que todos los renglones de esta tabla de verdad son verdaderos y por lo tanto esto es una tautología. Hasta aquí dudas con
cómo se hace la tabla de verdad. Es un ejemplo muy salvaje, pero me parece que es donde, si alguna vez tiene que quedar claro, pues tiene que quedar claro ya. Y entonces, la pregunta sería si hay una forma mejor, y la respuesta es por supuesto que sí. Si tú presumes que algo es una tautología, entonces sencillamente puedes proceder por el método de reducción al absurdo. ¿Cómo funciona el método de reducción al absurdo en lógica proposicional? Bueno, tienes ahí tu fórmula y lo que haces es que supones la falsedad de la conectiva principal. Es decir, no te inventas el valor, sino que lo que te preguntas es, bueno, ¿está bien verdadera o bien falsa? Si yo supusiera que es verdadera, pues no ganaría nada, porque hay muchos casos en los que puede ser verdadera. ¿Cuáles son esos casos? Que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea verdadero, que el antecedente sea falso y el consecuente sea verdadero, o que el antecedente sea falso y el consecuente sea falso. Entonces, el único caso que en realidad es informativo es cuando supones que la implicación es falsa. Es decir, si tú supones que es falsa, ganas la información de decir, bueno, y ahí es donde cambiamos de diapositiva, dices, si esa implicación fuese falsa, el antecedente sería verdadero y el consecuente sería falso. Los números que estoy poniendo ahí solamente son para darle un seguimiento de orden, o sea, del nivel en el que estamos trabajando. Entonces, el 1 se refiere a la conectiva principal, el 2 se refiere a las secundarias, por decirlo de alguna forma, que en este caso son las que determinan el valor de la conectiva principal. El antecedente de esa implicación es la conjunción, que está marcada con el número 2, y la disyunción, que está marcada con el número 2 en verde. Y entonces, el antecedente sería verdadero y el consecuente falso. De esa forma, la implicación sería falsa. ¿Hasta ahí se entendió? Rafael, ¿cómo se hizo el proceso 2 a la n? Ok. Déjame termino con esta explicación, por favor, Rafael, y en un momento me regreso al proceso 2 a la n para que no perdamos el hilo. Pero sí, ahorita te lo vuelvo a explicar con mucho gusto. Entonces, lo que tienes es, y si hay dudas de esto, por favor, díganme ahora. Entonces, lo que tienes es el antecedente es verdadero, que es lo que está marcado con el número 2 en rojo, y el consecuente es falso, lo que está marcado con el número 2 en verde. Y lo que sigues haciendo es que, ahí ya recorté la tabla porque no necesitas tantos niveles, lo que sigues haciendo es determinar los distintos niveles por los cuales podrías ir asignando valores de verdad. Entonces, si se fijan, cada conectiva va a tener pues algo algo a sus lados, tal como funcionan todas las conectivas, que determina qué valor tiene, y no es demasiado complicado. Si ustedes se fijan en el caso de lo que estoy marcando acá en color rojo, la conjunción en color rojo, dices, bueno, ¿qué es lo que va a determinar su valor de verdad? Pues las dos conjunciones que están a sus lados. Del lado izquierdo, este primer número 3, y que corresponde a una conjunción, y del lado derecho, también marcada con el número 3, algo que es una disyunción. En el caso de la disyunción que está del lado derecho, marcada con el 2 falso, lo que da su valor de verdad es, por una parte, la Q marcada con el número 3 y la negación marcada con el número 3. Entonces, eso funcionaría así. Perdón. Ya. Aquí, esto lo había diseñado para que lo hiciéramos en tiempo real. Entonces, ok. Entonces, según lo que dije, lo que tenemos que poner aquí es si esta conjunción es verdadera. ¿Qué nos dice la definición? Que los dos coyuntos que la constituyen son verdaderos.
Entonces, este que está marcado con el número 3 tendría que ser verdadero, y esta disyunción que está marcada con el número 3 tendría que ser verdadera. Y en este caso, la disyunción que es falsa, lo que nos dice la definición de la disyunción es, la disyunción solo es falsa cuando los dos son falsos. Entonces, este tendría que ser falso y este tendría que ser falso. Y así determinamos los valores de este renglón. ¿Hasta ahí todo el mundo sigue? Espero que sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Denise. Entonces, eso nos permite continuar porque ya tenemos los valores de este tercero en morado. Ok. Entonces, esta conjunción, a su vez, está conformada por dos coyuntos. El de la izquierda, en este caso, es esta implicación, esta, y el de la derecha es esta otra implicación. Pero, bueno, sí, vamos a empezar por ahí, porque si no nos vamos a distraer con tanta cosa. Entonces, para que lo que tenemos hasta aquí es que esta conjunción es verdadera, por lo tanto, esta implicación tiene que ser verdadera, y esta implicación también tiene que ser verdadera. Y ahí sí se nos acaba la información, porque si quisiéramos seguir asignando valores a partir de aquí, no tendríamos, porque que esa implicación que estoy marcando ahorita, que estoy subrayando, sea verdadera, no nos dice para nada cómo son P y cómo es P y cómo es Q. Lo mismo que esta otra. Esta implicación no nos dice cómo es R ni cómo es S. Entonces, hasta aquí podemos asignar valores de verdad por lo pronto. Pero, si seguimos del lado derecho, lo que tenemos es que esta disyunción que está aquí tiene que ser verdadera. Bueno, aquí tampoco tenemos información porque que una disyunción sea verdadera, pues en realidad no es muy informativo. Si fuera falsa, pues sí, ¿no? Pero en este caso no tenemos más datos de qué poner. Y dirían ustedes, oh Dios, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, no es tan complicado porque por una parte ya tenemos cuál es el valor específicamente de Q. Q ya tenemos asignado que es falso. Entonces, lo que hacemos es tomar este valor que está aquí y decir, bueno, ¿dónde está Q en qué otra ocurrencia hay de Q? Y dices, muy sencillo, Q está aquí, en 5, en este que está acá del lado izquierdo. Y lo que tienes es que esa Q es falsa. Fíjense muy bien en eso, no me la estoy inventando, sino que viene de acá. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eso por una parte. Por otra, ya sabías que esta negación es falsa y eso determina que R, por lo tanto, tendría que ser verdadera. Entonces, el valor de R lo llevamos para acá. R es verdadera. ¿Se entendió de dónde sacamos los valores de Q y de R y se vio que no los estamos inventando? Y perfecto, gracias Nancy. Entonces, bueno, con eso podemos seguir avanzando porque lo que tenemos es que esta implicación se presume que es verdadera, esta que está aquí. Para seguir siendo verdadera, dado que el consecuente es falso, ¿cómo tendría que ser el antecedente? Y entonces revisas tu inventario mental y dices, solo hay un caso en el que la implicación es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si el consecuente es falso, entonces lo que necesito es que el antecedente sea falso también. Porque esta falsedad es lo que habilita esta implicación para seguir siendo verdadera. ¿Eso se entendió? Ok. Sí, perfecto, gracias. Entonces, ya tenemos un valor para P, que es falso, y también podemos obtener un valor para S. Lo que tienes es que R, en este caso, en esta implicación, R ya tenemos asignado que es verdadero y tenemos que la implicación tiene que ser verdadera. Por lo tanto, según la definición de la implicación, solo hay algo que tenemos que evitar.
que es que S sea falso. ¿Por qué? Porque si S fuese falso, eso haría que la implicación fuera falsa. Entonces, como queremos que la implicación sea verdadera, pues le ponemos que S es verdadero. Y otra vez, no estamos inventando, solamente estamos preservando cómo serían los valores según las conectivas que ya teníamos asignadas. Y eso, en efecto, nos permite completar la asignación de valores, porque lo que tenemos ahora es que, por una parte, ya tenemos valor para P, que es falso, y tenemos valor para S, que es que es verdadero. Y dado que S es verdadero, la negación de S que está aquí tiene que ser falsa. Y con eso completamos todos los valores que se tenían que asignar. Y ustedes se preguntarían, bueno, ¿y qué ganamos con eso? Ah, bueno, sencillamente observen esta parte que estoy resaltando aquí. Lo que dice ahí es que esta disyunción habíamos dicho que tenía que ser verdadera, pero los valores de P y de la negación de S son los dos falsos. Entonces, eso significa que hay una contradicción. La contradicción lo que nos indica es que es absurdo suponer que esta implicación sea falsa. ¿Por qué? Porque pues, es necesariamente verdadera y por lo tanto queda demostrado que es una tautología. Y así te ahorras hacer todo el proceso de la tabla de verdad. ¿Eso fue claro? ¿Les parece correcto? ¿Les gustó? ¿Dudas de algún tipo? Ok, perfecto. Entonces, estos ejercicios son... La clase pasada alguien preguntaba justo eso, como, bueno, pero ¿por qué confiamos en las reglas de inferencia? Y la respuesta es, pues mira, las reglas de inferencia se les confiere el valor de reglas o el rol de reglas, o sea, tenemos confianza en ellas, porque ha quedado demostrado que son tautologías, normalmente mediante una prueba semántica, y pues la verdad es que no habría otra forma. Cualquier prueba semántica, la tabla de verdad, esta reducción del absurdo o los árboles de Jensen, que pues bueno, tal vez veamos en otro momento de nuestras vidas, pero lo que te dicen estas pruebas es, esto es una verdad lógica tautológica, por lo tanto lo puedes utilizar como regla. ¿Y cuáles son esas reglas? El modus ponens, el modus tollens, el silogismo disyuntivo y todas esas cosas que estudiamos el semestre pasado y que todos estudiamos en Lógica 1. Y qué es lo que estoy diciendo aquí. Y antes de avanzar, me regreso a la pregunta de cómo funciona el 2 a la n, para que no se nos olvide. Para que no se me olvide a mí, pues. Estuve pensando en este rato a ver si es de la forma más clara posible en que la puedo explicar. Ok, lo primero es, fíjense en aquí en la negación. En la negación lo que tenemos es una tabla de verdad de solo 2 renglones. Lo que tienes es P, y P puede ser verdadera o bien falsa. Y nada más, no hay más opciones. En serio, de acuerdo con la lógica clásica, no hay más posibilidades. Entonces, eso significa que la tabla de verdad de la negación de P, pues también tiene solamente 2 renglones, tiene los opuestos, ¿no? Que sea falso o verdadero. Ahora bien, vean del lado izquierdo la tabla de verdad de la conjunción. En la tabla de verdad de la conjunción ya hay 2 variables. En el caso de la negación había 1. Entonces, cuando ya hay 2 variables, se multiplican los renglones. En vez de ser 2, ahora son 4. Entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros le aplicamos el 2 a la n a 1, ¿qué nos da? Pues 2, ¿no? O sea, 2 a la 1 pues sigue siendo 2. En cambio, en este caso, 2 a la 2 ya son 4. Si tuviésemos 3 variables, P, Q y R, creo que no tengo ninguna aquí, no tengo ninguna aquí, pero bueno, si tuviésemos 3 variables, P, Q y R, entonces lo que sucede es que sería 2 a la 3, y eso es lo que nos daría 8 renglones. Así es que
que determinamos que son 8. Y si tuviéramos 4 variables, como sucede acá, entonces tendríamos 16 renglones. Así es que funciona la fórmula 2 a la n, y ya 16 renglones, como acaban de ver, es algo pues no tan amable de manejar. Entonces, regresando a este contraste, por eso que quería ver esta diapositiva, si se fijan, lo que pasa es lo mismo. O sea, lo que dices es, bueno, de cuántas, véanlo sobre todo en la columna azul donde está P, de cuántas formas puede ser P. Dices, P puede ser o bien verdadera o bien ser falsa. La razón por la que estamos haciendo aquí, y eso pasa con todas todas las proposiciones, todas pueden nada más ser o verdaderas o falsas. ¿Cuál es la razón para que hagamos 16 renglones? Que podamos explorar las combinaciones posibles entre cada una de las variables. Entonces, eso nos da que sean 16 renglones. Los 16 renglones explorar todas las combinaciones posibles. Y así es que aplicamos la fórmula 2 a la n. Entonces, lo que va a ir sucediendo es que cada vez va a crecer más según el número de proposiciones que tengas. En este caso, como son 4 proposiciones, pues entonces son 16 renglones. Si fuesen 5 serían 32, si fuesen 6 serían 64, como la tabla que hizo Emilia. Si fuesen 7 serían 128, creo que sí, y así, ¿no? Y entonces, pues no, claramente no tiene sentido hacer algo así, sino me parece que sí vale la pena ver alguna vez una tabla de estas y ver cómo se construye, pero tiene más sentido entender cómo funcionan las conectivas. Eso, pregunta de cómo llegamos al 2 a la n. A ver, dice Rubén. Tienen una controversia aquí que no entiendo. A ver, se eleva, ¿no? Se multiplica. En algún sentido es lo mismo. 2 a la n multiplicar n veces. Ajá, es justo lo que dice Rubén. No sé si dije lo opuesto o algo así. O me equivoqué. Si me equivoqué, lo siento mucho. Pero sí, es justo lo que dice Rubén. Bueno, no sé si eso y la discusión que hay. No sé si esto ya quedó claro o no. Espero que sí. Pero sí, es exactamente lo que está diciendo Rubén. Eso es lo que nos da Ok, aquí hay otra pregunta de Denise. Con reducción al absurdo, ¿cómo podemos identificar cuando hay contingencia? Esa es la gran desventaja de la reducción al absurdo. La reducción al absurdo en realidad solo te funciona cuando tienes la sospecha de que algo es una verdad lógica, una tautología, y entonces lo demuestras muy rápido. Pero en el caso de si tú aplicaras reducción al absurdo, algo que es contradictorio o contingente, completarías la asignación de valores y no se te presentaría una contradicción. Entonces, eso lo puedes tomar como un fuerte indicio de que pues es contingente, pero no sabrías en realidad qué. Y esa es la gran desventaja de este método. Entonces, pues sí, es una cosa por otra, ¿no? Lo estándar o lo que más amigable que podemos hacer es tener distintos métodos que sean más amigables, que sean pruebas semánticas que nos permitan determinar la tautologicidad o la contradictoriedad o la contingencia de algo, pero pues no siempre se va a poder. Entonces, lo normal en los cursos de lógica es que pues se les presenten a ustedes argumentos que son válidos y que si tienen que hacer una prueba de reducción del absurdo, pues sean válidos para que no estén ahí perdidos tratando de lograrlo. Una fórmula alternativa que utilizamos es que tú generes un valor
perdón, que tú generes un modelo donde puedes tener las premisas verdaderas y la conclusión falsa. A ese método le llamamos asignación de valores, nada más porque pues, es como el más sencillo. Bueno, la forma más sencilla que tenemos para referirnos a él. Y funciona bajo la siguiente suposición. La definición de invalidez lo que te dice es, pues si es posible que tú tengas las premisas verdaderas y la conclusión falsa, si tú puedes generar un modelo que haga eso, entonces ese argumento es inválido. Y así funcionaría también reducción al absurdo. Si se fijan, es más bien lo que estamos haciendo. Pero estás buscando cosas diferentes. Estás buscando, en el caso de reducción al absurdo, si quieres tú probar la tautologicidad, lo que haces es que encuentras una contradicción. Y en el caso de asignación de valores, buscando tener premisas verdaderas y conclusión falsa, pues lo que haces es completar un modelo. Hay quienes te dirían eso es debatible porque tendrías que evaluar todos los casos para demostrar que no hay ninguno donde se pudiera presentar contradicción. Entonces la respuesta es pues no es suficiente este método para dar algo por contingente o por contradictorio. Y dice Benjamín que sí es al revés, pero no sé a qué se refiere. Ok. Bueno, si hay alguna otra duda, digan por favor, o si no has quedado esclarecido lo anterior. Ok. Entonces, la otra de la que podíamos hablar hoy, que les decía, afortunadamente es algo que ya podemos ver, es el tema de las conectivas complejas, porque podemos entonces ahora hablar de bicondicional y exclusión. Y la idea es muy sencilla. Ya habíamos hablado la sesión anterior de que todas las conectivas son interdefinibles y algunas son más complejas que otras según su definición, pero pues en realidad finalmente todas son convenciones de asignaciones de valor de verdad. Entonces, lo que tenemos del lado izquierdo es el bicondicional. El bicondicional, la definición es solo es verdadera cuando ambos, bueno, ahí le puse son concordantes porque no es que ambos sean verdaderos ni que ambos falsos, sino que tengan el mismo valor de verdad. Entonces, de esa forma, lo que tienes es que en el primer y el cuarto renglón del bicondicional serían verdaderos, aquí y acá, y cuando son discordantes, en medio, es cuando serían falsos. Y la exclusión funciona al revés, o bueno, sí, por decirlo de alguna manera, funciona de manera simétrica. Es decir, solamente es falsa cuando sus valores son concordantes en el renglón, en el primer renglón y en el cuarto, y es verdadera cuando los valores son discordantes, los renglones de en medio. ¿Y esto qué significa? Rubén dice, creo que lo que explicabas era que el número era en un número de proposiciones elevado al cuadrado. Sí, creo. No sé qué decirte. Ok. Bueno, pero en esta parte no estoy entendiendo si ya entendimos todos o no esa controversia y qué era lo que estaba mal. Lo que estás explicando es qué es lo que generó la confusión. Si es así, pues sí, te lo agradezco. Pero ya estamos de acuerdo en cómo se utiliza la fórmula y por qué son tantos renglones, ¿no? Ok. Sí, claro que sí. Podemos poner las diapositivas y... Ok, exactamente. Entonces ya quedamos con eso. Perfecto, lo que acaba de decir Denise, ¿no? Lo que dijo Jesús.
Ya. Ok, entonces ya estamos claros con eso. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Estaba diciendo que el bicondicional, pues, sencillamente funciona igual que las otras conectivas. Lo que tienes es una definición y la exclusión también. Y no sé por qué se repite esta diapositiva. No. Y entonces quiero que observen un contraste importante respecto a el potencial inferencial que tienen respectivamente el condicional en contraste con el bicondicional. Porque eso explica mucho de las confusiones posibles que se presentan cuando pensamos relaciones condicionales en el lenguaje natural y funciona de la siguiente forma. Lo que tienes es esto, es un condicional, en este caso, normal, el estándar, el que ya hemos estudiado, P implica Q y se da P, y de eso se deduce Q. A eso le hemos llamado modus ponens, ¿no? No tenemos problema con eso, porque ya probamos en algún momento que eso es una regla de inferencia, que es válido, que se sigue, que es una tautología. Si le aplicamos regla de reducción al absurdo, pues nos queda que no es posible que eso sea falso y así. En el renglón de hasta abajo, ahora vean lo que tienes es P implica Q y no Q, y de ahí se sigue que no P. A eso le hemos llamado modus tollens. Entonces, lo mismo, ¿no? Son, lo damos por cierto porque está demostrado tautológicamente. Y estos dos casos que están aquí en medio, P implica Q, por lo tanto, y Q, por lo tanto, ¿qué se sigue? Y bueno, aquí le pusimos, pues no se sigue nada. Quiero decir. Y este otro, P implica Q y no P, son los casos de inferencia inválida, donde pues dices, bueno, no es algo en sí mismo muy malo, pero sencillamente no es una inferencia posible. No hay deducción en este caso, no se sigue que nada de esa conjunción de información. Y lo que quiero que vean es cómo eso cambia cuando trabajamos con el bicondicional. Porque en el bicondicional tenemos esta misma inferencia posible. Tenemos P implica Q y P, por lo tanto Q, es decir, sucede aquí lo mismo que acá. Y P implica Q y no Q, por lo tanto no P, también sucede acá. Y lo que es diferente son estos dos casos. Estos dos casos que antes no tenían inferencia válida posible, ahora sí la tienen. Porque el bicondicional lo que te dice es que pues, va para los dos lados, por decirlo de alguna forma. Y entonces esto significa que P implica Q y Q, de hecho, sí implica P. Y que P implica Q y no P, sí implica no Q. Entonces se multiplicaron nuestras inferencias posibles. Como ya no tiene mucho sentido ponerle nombre a cada una de estas inferencias posibles, a eso sencillamente le pusimos modus bicondicional, ¿verdad? Bueno, está muy feo que lo ponga ahí, pero a todas esas le ponemos así, modus bicondicional, y sencillamente lo que te dice es, puedes completar una inferencia dado un bicondicional, dada la afirmación o negación de cualquiera de las proposiciones que lo conforman. Si es afirmación, entonces, bueno, vas a tener el otro término afirmado, y si es negación, pues vas a tener el otro término negado. Así de sencillo. No sé si eso quedó claro. Espero que sí. Tampoco sé si hay más preguntas. No hay más preguntas, al menos en lo que me muestra el chat. Y algo semejante pasa para la disyunción y la exclusión. Lo que tenemos del lado izquierdo es, como entendemos, la disyunción
de la que hablamos más temprano hoy, y pues sencillamente tenemos eso, ¿no? Si tenemos una disyunción y la conjunción con cualquiera de sus dos disyuntos, pues bien, gracias, no se sigue nada de la disyunción con de la conjunción con los concordantes de sus dos disyuntos, pero en el caso de que tengamos la disyunción en conjunción con algún discordante de los dos disyuntos, entonces sí hay inferencia. A estos por igual le decimos silogismo disyuntivo, no tiene propio, digamos, pero porque son la misma operación. Sencillamente lo que dices es, si tengo una disyunción y la conjunción con algo que sea discordante con alguno de los dos disyuntos, se infiere el otro. Y ya, así queda explicado el silogismo disyuntivo. Y en el caso de la exclusión, también se multiplican las inferencias posibles. Entonces lo que tienes es P excluye Q y P, pues de eso se sigue que no Q. P excluye Q y Q, se sigue que no P. Bueno, antes de que, bueno, sí, ahora que lo estoy viendo, P excluye Q y no P implica Q. Si se fijan, este que estoy marcando aquí en verde, es este mismo caso. Y este P excluye Q y no Q es este otro. Entonces, los casos de nueva inferencia, por decirlo de alguna forma, son estos, donde hay concordancia. Y sencillamente lo que tienes es, cuando hay dos cosas donde una excluye la otra y se afirma alguna de las dos, entonces se niega la otra que estaba en exclusión. Y ya. Entonces, esto es muy importante porque lo que necesitamos ver o lo que necesitamos entender es que nuestras reglas de inferencia van de la mano de las definiciones de nuestras conectivas. Entonces, ese es el vínculo que me preocupa que a veces se pierda. ¿Cuál es la relación entre pruebas sintácticas y semánticas? Y la respuesta es, bueno, pues las pruebas semánticas de alguna manera nos validan lo que nosotros ejecutamos en pruebas sintácticas, número uno. Y número dos, si tenemos un buen entendimiento de nuestras conectivas, entonces podríamos tener un mejor entendimiento de nuestras pruebas o de nuestras deducciones. Y ya, básicamente eso es lo que les quería enseñar hoy. ¿Dudas con esto? A ver, aquí sí hay dudas. Dice Jesús. Así es, sí. Le das la vuelta porque lo que estás diciendo es, justo si regreso a esta diapositiva, lo que sucede es, o lo que puede pasar, o más bien lo que pasa muchas veces cognitivamente, es que las personas tal vez no distinguen en su forma de hablar el bicondicional del condicional simple. No es que piensen que el mundo es contradictorio en sí mismo y que todo se vale, sino que pues no distinguen condición suficiente de necesaria como lo hacemos en el uso del condicional material, y piensan que hay relaciones que son bicondicionales, a veces con acierto y a veces tal vez no, pero ese es un cuidado que hay que tener, que nosotros tenemos que tener como gente que estudia lógica y que estudia filosofía. Y lo mismo sucede con la disyunción. En el caso de la disyunción, decíamos desde la semana pasada al menos, la disyunción incluyente es muy antinatural, lo empecé diciéndolo hoy en esta sesión, y la exclusión se parece un poco más a la forma en la que hablamos, pero tampoco es exactamente esa, porque la exclusión es una relación muy, muy fuerte. Entraña mucha más información de la que suele pensarse cuando nosotros hacemos una cláusula, digamos, que suponga exclusividad de algún tipo. Entonces, lo mismo, la conclusión es la misma de siempre, los expedientes formales se parecen a cosas que hacemos en el lenguaje natural, pero pues hay que entender muy bien su definición. Y cuando utilizamos expedientes, ya sea formales o informales, tratar de ser tan claros o claras como sea posible
con lo que estamos diciendo. Y para eso, pues sí, nos ayudan los lenguajes formales. Cuando le dices a alguien, oye, no, te estoy diciendo tal cosa, pero es una disyunción inclusiva o exclusiva, es una cosa o la otra. O estoy diciéndote que esto tiene una relación de implicación, pero es una implicación sencilla, no es una implicación bicondicional. Y ya, básicamente. A ver. Dice Josafat. Sí, es lo mismo, exactamente como dice Fabio. Y pues ya, por hoy es todo lo que tenemos. En lo posterior lo que vamos a hacer es algunas pruebas semánticas sencillas, no queremos cosas de muy alto volumen, seguramente vamos a poner tareas al respecto. Y en la siguiente sesión también vamos a dar un repaso de reglas de inferencia según nuestro sistema, digamos, completo, como lo vamos a trabajar para poder hacer algunas demostraciones. Y bueno, en su momento, también ya muy pronto hablaremos de esas tareas. Si hacemos tareas si fuéramos a hacer tareas de tabla de verdad, o si hacemos una, pues está muy bien que se haga con tablas de Excel. Lo mismo para reducción al absurdo o asignación de valores. Pero ya con demostraciones va a suponer que hagamos cosas un poquito más, mucho más sofisticadas, pero sí un poco. Entonces, les estaremos avisando de eso. ¿Alguna pregunta? Sí, claro que sí. Les comparto las presentaciones ahorita. Ahorita las guardo y las subo. Déjale, pongo la fecha correcta para que no nos confundamos con esto. ¿Qué día es hoy? 9. Ok. 9. Gracias. Ok, sí, ahorita reviso que estén todo bien con ellas y ya las compartimos. ¿Alguna otra cosa que tengan? ¿Dudas, preguntas, cosas con las que estén felices? Sí, Benjamín, claro, hablamos al final. ¿Nada más? Bueno, si es todo, entonces nos vemos aquí esta es otra cosa importante. Seguramente viene ya el tiempo de hacer la lectura de conceptografía de Frege, lo cual está padrísimo porque va muy de la mano de lo que hablamos la semana anterior con el texto de Axel Barceló. Déjenme, pongo de acuerdo con... ¿Qué pregunta Jesús? Sí, claro que sí, Jesús. Bueno, recuerden que las reglas de inferencia y en realidad todas las reglas son una convención. Es decir, me encanta esta parte de norma y acción. En norma y acción, von Richt dice que las reglas o las leyes de la naturaleza son en realidad leyes, o decimos que son leyes en analogía, porque lo que estamos haciendo es atribuir un carácter de normativo a algo que conocemos a partir de la observación. Entonces, lo que quiero decir con esto es, pues, podríamos tener esas reglas o tener otras. La razón por la que escogemos las 9 reglas clásicas de Copy, que son las más universales, tal vez es porque son las más útiles o las más sencillas, tal vez, y a partir de reglas más sencillas puedes componer reglas más complejas. En cambio, si tienes solamente reglas muy complejas, pues no siempre puedes hacer todas las cosas que quisieras. Entonces, la pregunta sería, si con estas nuevas conectivas hay nuevas reglas, dices, pues sí, hay nuevas reglas porque funcionan con sus propios principios inferenciales. Y la pregunta a lo mejor sería, ¿cuántas nuevas reglas? Básicamente hay 2 o 3. Una sería la conmutación, otra sería el silogismo hipotético bicondicional, otra sería el modus bicondicional y el silogismo excluyente. Serían 4. Pero estas 4 reglas, en lo que hemos insistido es, en realidad funcionan en la medida en la que entiendas bien cómo opera la conectiva. No es tanto que te la tengas que aprender. Creo que cuando estamos estudiando lógica, una de las cosas menos efectivas que podemos hacer es aprendernos las reglas.
porque si te aprendes la regla y la puedes recitar, dices, bueno, eso está bien, puede ser útil, pero si entiendes la estructura de lo que tienes frente a ti y lo puedes resolver, entonces estás mucho mejor. Entonces, perdón por la digresión, pero la respuesta es sí, entraña más reglas, pero más bien lo que queremos no es que aprendamos más reglas, sino que entendamos mejor cómo funcionan las conectivas. Básicamente eso es. Y bueno, otra, con respecto a tu comentario posterior, Jesús, lo que sucede con el bicondicional y la exclusión es que también tienen definiciones por las cuales, como bien adviertes, podemos tenerlos en términos más sencillos. El bicondicional es sencillamente la conjunción de dos condicionales, donde A implica B y B implica A, eso es la definición del bicondicional, y la exclusión es la negación de un bicondicional. Entonces, las de inferencia del bicondicional y la exclusión podríamos traducirlas de alguna forma a las conectivas más simples. Y creo que las dos las vamos a hacer, no hay ningún problema. Dice Benjamín, no es muy bonita, no sé a qué te refieres, a las nuevas reglas, a las nuevas conectivas. Bueno, pero dice Josafat, tengo una duda, ¿hay reglas de inferencia específicas para argumentos informales? Mira, en lógica informal suele haber cosas más parecidas a principios o acuerdos, justo porque pues no hay tanto como un sistema. Si tú haces un sistema como tal de lógica informal, entonces estás metiéndote en la formalidad o jalándola. No, no es exactamente lo que buscan las personas que hacen un análisis informal de la argumentación. Depende, por supuesto, de en qué contexto estés trabajando. Por ejemplo, si tú ves, no sé, se me ocurren los esquemas de argumentación de Toulmin, te dirían como, bueno, ahí sí hay un lugar correcto donde tienes que poner las razones por las cuales defiendes lo que estás diciendo, ¿no? Como que esta es tu hipótesis y esta es tu evidencia y esto es tu tal cosa. Más o menos eso sería. Si te fijas, por otra parte, y de hecho ya hablamos de esto, hablar de lógica informal significa que estás trabajando lógica, pero no lo estás haciendo mediante un sistema con un lenguaje, con un tiempo sin tiempo y espacio específico. Eso es lo que te daba la formalidad, ¿no? Según lo que vimos con Raimundo Morado. Entonces, en contraste, ¿qué es lo que sí estás haciendo? Pues estás hablando con un contenido. Y si te fijas, el estudio de las falacias, por ejemplo, apela a muchos principios clásicos. Lo que te dice es, esto no se puede seguir porque viola este principio, porque no puede ser que las cosas que tú estás diciendo sean verdad, que sea posible lo que tú estás diciendo. Y toda la taxonomía de las falacias lo que te dice es, hay un non sequitur porque se rompió la relación de consecuencia lógica en algún punto. Pero como tal que te puedan decir, hay unas reglas de la lógica informal, yo creo que no. Que más bien hay un análisis de los principios y de qué cosas son las que violentan esos principios. Es curioso, porque apenas estaba, por alguna razón, yo viendo a López Obrador en la mañana y le preguntaban, no es cierto, no lo vi en la mañana, lo vi en una repetición de algo que estaba, bueno, no importa en qué momento, pero decía una persona, oiga, presidente, usted dice que está de acuerdo o que comparte los principios de este grupo. Dice, sí. Y dice también que está de acuerdo con lo que dice este otro grupo. Dice, sí. Y entonces le dice la persona entrevistadora, bueno, pero no puede aceptar que es verdad lo que están diciendo los dos, porque sostienen cosas contrarias. Entonces no les puede creer a los dos, le dice López Obrador, sí, yo les creo a los dos. Y pues ya, ¿no? Me morí yo del infarto, se murió Frege otra vez. Es como, ¿cómo le haces para creer al mismo tiempo dos cosas que son contrarias? Y ya luego dijo que no, que había que conciliar y una serie de cosas, pero no. En términos informales, también puedes apelar a los principios lógicos, pero tanto como decir que reglas va a depender de cuáles son los términos en los que estás hablando específicamente. Te digo,
hay quienes pensaríamos, por ejemplo, que el principio cooperativo de Grice, pues son principios de lógica informal. Y sí, son reglas, pero no son tan específicas como las reglas de inferencia. Ok. ¿Alguna otra cosa que haya por aquí? No, bueno, si no hay nada, entonces, pues nada, esperen las publicaciones en el tablón de lo que viene con ejercicios de Fabio y más explicaciones de reglas de inferencia y equivalencia y así. Y y ya, pues nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao. Ah, ya lo subió Fabio. Vale. Cuídense mucho. Chao.